Te doy la bienvenida a Digital Talks. Este espacio nace de la necesidad de compartir con profesionales que tienen que tomar decisiones de marketing digital y que no siempre disponen de toda la información. Para esto contaremos con la participación de expertos en marketing digital, en nuevas tecnologías, en datos o en nuevos modelos de comercialización digital. En resumen, participarán profesionales que ponen mucho cariño a lo que hacen, pero sobre todo, contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos T2O, una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos. Hola, soy Esther Checa y vamos a hablar de cómo incorporar la inteligencia artificial en los procesos de una compañía, a qué retos se enfrentan las empresas y cómo medir el impacto de su implementación. Para ello, hoy contamos con Tomeu Benassar, CEO de Iberostar Group y vicepresidente de turismo en el clúster Turistec. A Tomeu se le puede definir como un líder apasionado por la transformación digital en la industria turística. Con una trayectoria de más de 3 décadas, su enfoque integral en la innovación tecnológica y la comunicación han sido fundamentales para conceptualizar y ejecutar estrategias con un impacto significativo. Su liderazgo ha sido crucial en iniciativas como el programa Hotel Digital 2020, del que hoy hablaremos, y ha jugado un papel esencial en la integración de sistemas complejos en entornos cambiantes, así como la promoción de la competencia digital de Iberostar. Sin duda, Tomeu destaca por su capacidad para liderar equipos en entornos colaborativos, así como enfrentarse a desafíos en un sector en constante evolución. Muchísimas gracias, Tomeu, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Tomeu, llevas una dilatada trayectoria profesional dentro de la industria del turismo, específicamente dentro de las cadenas hoteleras, en las áreas de tecnología y comercio electrónico, como comentábamos antes, y esto pues ha hecho que hayas pasado por diferentes oleadas tecnológicas. Y a mí me gustaría mucho que arrancásemos este podcast pues conociendo principalmente cómo has vivido esta transformación digital tecnológica en una compañía como Iberostar y sobre todo cómo estás viviendo el momento en el que nos encontramos ahora. Evidentemente, en Iberostar llevo 27 años y eso da para mucho recorrido, ¿no? Y la verdad es que he vivido una transformación que ha sido constante, que ha afectado a todas las áreas de la compañía, donde además eres muy consciente cuando pasa este tiempo del efecto que producen ciertas decisiones que vas tomando. O sea que la perspectiva es algo en sí mismo positivo, ¿no? Turismo en general, especialmente hostelería, históricamente no era un sector excesivamente digitalizado, más bien podría decir lo contrario. Y por ejemplo, hay cambios sustanciales en comercialización. Nosotros seguimos siendo un negocio que depende de la turoperación en un gran porcentaje, y ese modelo pues implicaba básicamente pues atender a los clientes de los turoperadores y negociar los contratos, lanzar ofertas, pero había una práctica de comercialización que era muy específica. Claro, ahora nos hemos encontrado que estamos en otra realidad. Estamos con nuestros propios canales directos de venta, estamos saliendo al mercado a vender, estamos haciéndolo además por este ámbito más tecnológico, pero es que además estamos entrando en algo que también era una carencia, y es la relación con el cliente final. Fíjate que hace 30 años los turoperadores nos traían sus clientes y nosotros les teníamos que atender. Y se produjo un cambio, y fue fruto de la tecnología. Es decir, oye, yo ahora puedo establecer una relación con el consumidor, y eso ha sido un cambio tremendo, ¿no? Pero también hemos vivido cómo ha evolucionado el mundo de las personas, de áreas de personal que básicamente llevaban a término tareas administrativas, pues ahora nos encontramos con una complejidad enorme que hay que darle soporte también en procesos de reclutamiento, planificación, retención, planes de carrera, etcétera, ¿no? Se ha sofisticado mucho. También he vivido esa evolución de toda el área de aprovisionamiento, donde creo que hostelería históricamente ha sido una de sus fortalezas, ¿no?
es la gestión de costes, el aprovisionamiento. Bueno, pero también has vivido cómo ha evolucionado, cómo la digitalización lo ha transformado, cómo actualmente ya incluso hay modelos de inteligencia artificial que te ayudan a optimizar todo ese proceso de aprovisionamiento. Y así, yo te diría de todas las áreas, ¿no? Pero es que además últimamente han ido apareciendo nuevas áreas de actividad de nuestro ámbito digital, como puede ser todo el mundo de la analítica de los datos, la gestión de procesos de negocio, la robotización, especialmente en el ámbito de la auditoría y la sustitución de los procesos manuales repetitivos que hoy por hoy hacen las personas, la innovación digital como práctica también a desarrollar y más recientemente pues esa gestión que no es simple de todo este mundo cloud y la inteligencia artificial. Pero bueno, creo que me he enredado un poquito y la pregunta era más directa. Yo lo estoy viviendo con una enorme ilusión que se mantiene a lo largo del tiempo. Estoy en una compañía que nos permite avanzar profesionalmente, no solo a mí, a todo el equipo digital, y además se está llevando a cabo en un ambiente de mutua confianza, con lo cual, sinceramente, yo estoy viviendo esa fase ahora mismo con una enorme ilusión y una enorme expectativa de ver cambios todavía más importantes. De hecho, te voy a coger una de las líneas que has lanzado, que es como la inteligencia artificial ha aparecido en este periodo de tiempo. Me gustaría ver, en tu experiencia y en función de esto que nos estabas comentando, cómo has ido viviendo estas diferentes oleadas. En el caso de la inteligencia artificial, me gustaría saber cuándo y cómo una tecnología como la inteligencia artificial se alinea con los objetivos generales de la compañía. Efectivamente, he visto muchos ciclos, pero ninguno con la intensidad con el que se está produciendo en este momento en la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que es un ciclo, además, que está artificialmente hinchado. Sinceramente lo pienso. La propia consultora Gartner, que es un poco nuestro oráculo en temas de tendencias, te está diciendo la inteligencia artificial generativa, que es la que está siendo ahora mismo más disruptiva, está en su punto álgico de expectativa. Y esa expectación que se está generando, no toda se va a cumplir, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos los responsables de tomar decisiones y de destinar recursos a estos ámbitos, tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Nosotros nos hemos planteado adoptar la inteligencia artificial pues exactamente de la misma manera que cualquier otra tecnología que hemos adoptado a lo largo del tiempo. Y yo creo que ese sería el entorno en el que tendríamos que manejar este tipo de decisiones. Surge algo, lo tenemos que analizar y lo tenemos que incorporar en la medida que vemos que hay una generación de valor neta y medible. Entonces, nosotros no estamos enfocados en sale esta tecnología, la voy a incorporar. Estamos enfocados en decir, nosotros conocemos nuestros procesos de negocio, conocemos de la realidad de una tecnología que se está poniendo en el mercado y vamos a analizar concretamente casos específicos si la adopción de esa tecnología me genera el valor que los fabricantes o los medios están permanentemente bombardeando con... y de verdad yo creo que llega a ser una moda o hay que hablar de esto, ¿no? Nosotros decimos, oye, como hablamos en su momento, pues oye, del blockchain, pues o hemos hablado del cloud y lo hemos analizado pues sin apasionamiento. Blockchain, oiga, que a estas alturas y después de 5 años, en esta mesa no ha caído un caso de uso que digas, vamos a mover la aguja. Es que no ha aparecido. Consecuentemente, no vamos a meter a la organización en inversiones, en especialización, en captación de talento para unas prácticas o unas materias donde dices, oye, no veo una aportación en este momento en mi compañía, ¿no? Y creo que es general oye, vamos a lanzar una task force para ver cómo podemos meter la inteligencia artificial. Bajo mi humilde punto de vista, es un error. Yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es un conocimiento exhaustivo de nuestros procesos de negocio, conocer realmente lo que se está planteando en el mercado y en ese proceso de negocio que conocemos,
ver si esa tecnología en una determinada tarea puede estar aportando este valor o no. Y creo que esta mañana voy a hablar mucho de valor, ¿no? Que es un concepto que puede ser algo etéreo y que nosotros intentamos objetivar. Es decir, no, hablemos de cosas concretas, ¿no? Nuestra experiencia es que cuando le das ese enfoque, muchas de las ideas brillantes que se te van cruzando se caen solas. Porque dices, a ver, demuéstrame cuál es el valor que me va a aportar la adopción de esta tecnología concreta en esta tarea concreta de este proceso de negocio concreto. Y te encuentras que la realidad es dura. Y dices, oye, pues es que no lo sé, pero queda muy bien. Mire, esto no puede ser un criterio de adopción de tecnología que puede hipotecar pues recursos y decisiones a futuro. Y entonces le intentamos dar un sentido, pues lo más lógico, mucho sentido común, y plantearnos pues un proceso muy natural. Aparece algo nuevo, yo tengo unas necesidades, conozco mi negocio, conozco mis procesos, ¿me aporta valor o no me aporta valor? Pero intentamos manejarlo con desapasionamiento y con mucha cabeza fría. Me encanta lo que comentas sobre, primero entiende los procesos dentro de la organización, y cuando tienes muy claro el proceso, el conjunto de procesos que tienes en la organización junto con las tareas asociadas, ahí es donde identificas la oportunidad o no de una tecnología, cómo puede influir en esta, porque ahí es donde desmitificas y desempolvas muchos de los aspectos que nos están vendiendo alrededor de esta tecnología, y el reto efectivamente está en saber luego la eficiencia que supone y realmente esa parte de productividad y la parte económica que también se nos está vendiendo. O sea, que yo creo que lo que comentas tiene todo el sentido y muchísimo valor. A mí me gustaría, al margen de esto que estás comentando, también me gustaría saber cómo nos podemos asegurar que una tecnología como la inteligencia artificial se integra de manera efectiva en los procesos y en los sistemas existentes. Yo creo que ya dejabas entrever en la anterior pregunta o en la anterior respuesta ya algo. Empieza por entender muy bien los procesos dentro de tu organización y a partir de ahí determina la tecnología. Pero si tuvieses que dar tu punto de vista en este aspecto, ¿cómo aseguramos que esta tecnología se integra de forma efectiva? Sí, mira, nosotros hace una serie de años hicimos un replanteamiento muy, muy profundo de nuestra gestión de demanda como área digital dentro de la compañía, ¿no? Y planteamos un modelo que es el que da soporte a ese proceso que te he comentado antes de cómo incorporamos la tecnología, ¿no? Y al final, tú lo que estás planteando es una identificación de un valor previo a la incorporación. Y eso quiere decir identificación de KPIs que tienen que ver con aspectos de eficiencia, con aspectos de time to market, con aspectos de mejora de experiencias de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y haces el business case. Entonces dices, oye, ¿realmente invertir este dinero en esta iniciativa mejoro procesos de negocio, muevo la aguja en factores de eficiencia o de ingresos, mejorar de ingresos, de eficiencia en costes? Si la respuesta es que sí, es cuando lanzamos los productos mínimos viables y donde decimos, vamos a testar si esa idea feliz de voy a mejorar un 20%, vale, pues en principio el argumento parece que tiene sentido, me interesa como empresa asumir el tiempo, el coste que puede llevar una experiencia piloto, y cuando acabemos esa experiencia piloto, antes del despliegue, medimos. Si hemos llegado a este 20%, pues oye, estábamos en lo correcto, despleguemos. Pero si no hemos llegado, decir, oye, ya se ha demostrado que no aporta valor, o que no es el valor esperado, o el valor que me podría justificar las inversiones, ¿no? Y volvemos otra vez a un poco a lo comentado anteriormente, es decir, necesitas conocer tu ecosistema, tu stack tecnológico, necesitas conocer tus procesos de negocio. Y a partir de ahí, pues oye, la IA, como cualquier otra herramienta, si pasa ese filtro, te aportará valor, consecuentemente, para adentro. Si no te aporta valor, no nos dejemos llevar por la moda. Yo creo que es un poco el mismo razonamiento que hemos visto antes. Esther, mucho sentido común.
Totalmente de acuerdo. Y también ahora me gustaría que hablásemos un poquito de esta parte de datos asociada a esta tecnología, y es que escuchaba hace unos días que la evolución natural de las compañías es pasar de una compañía data-driven a una compañía IA-driven. Y para pasar a este escenario, en tu opinión, ¿qué aspectos crees que son fundamentales para asegurar la calidad y la seguridad de los datos que son utilizados en los sistemas de inteligencia artificial? Sí, también escuché algo en esa línea. Y yo creo que es un tema absolutamente fundamental, la calidad del dato cuando hablamos de inteligencia artificial, en cualquier contexto. O sea, no solamente inteligencia artificial, pero en esta especialmente. Y no sé, igual aprovecho la pregunta también para comentarte un poco cuál es la visión que tenemos desde el punto de vista de la inteligencia artificial y su encaje, si me lo permites. Vemos como 3 niveles. El primero es una inteligencia artificial que es algoritmia, que tiene ya un recorrido de muchos años, no es algo que haya surgido en la primavera del 22, ya se hablaba de esto en los años 50, 60 y se ha estudiado, bueno, yo en la carrera había una asignatura que hablaba de esto, ¿no? Esa algoritmia depende de la calidad de los datos para generar una salida correcta, un buen output, ¿no? Ese es un primer nivel. Si no tengo buenos datos, cuestionate la algoritmia porque poco sentido le va a dar al resultante, ¿no? Y te pongo, mira, un chascarrillo. La semana pasada me busco en ChatGPT y me dice, oye, que soy un empresario español, director general corporativo y de recursos humanos de Iberostar. Oye, lo de español lo acertó, ¿eh? El resto no. ¿Quiere decir que el algoritmo de ChatGPT es erróneo? No. Lo que quiere decir es que la fuente de información que nutrió a ese algoritmo pues no tenía los filtros adecuados. Primer nivel. Segundo nivel, que tiene que ver un poco con los procesos. Oye, yo tengo unos procesos, tengo unas tareas. ¿Cómo actuará? ¿Cuán eficiente será ese proceso cuando ponga este primer nivel a trabajar en el punto adecuado? Es un segundo nivel y ahí es donde hablamos de lo anterior. Oye, ¿qué caso de uso? ¿Qué KPIs? ¿Cuál es la eficiencia de incorporar algo que porque tengo buenos datos sé que me va a dar un buen resultado? Bien, segundo. Pero es que hay un tercero. Y el tercero es, oye, poner la cultura de la empresa y cuál es el cambio organizacional o cultural que se va a tener que producir en las personas que directa o indirectamente van a estar afectadas. Pero las conversaciones generalmente van al primer de los niveles, cuando creo que hay que hablar de los 3. Y si en alguno de los 3 el resultado que estás percibiendo no es correcto, no tiene sentido continuar con ello, ¿no? Creo que no te he contestado a lo que me has preguntado, pero sí que quiero reforzar la idea de la importancia de los datos, porque si el primer nivel ya no es correcto, todo lo que construyas por encima es muy cuestionable. Dentro de esta estrategia que estamos siguiendo, una de las primeras medidas que lanzamos fue cuando nos planteamos el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Debemos tener unas reglas de juego claras dentro de la compañía. Es una compañía grande, con muchas iniciativas, con mucha gente que es capaz de promover iniciativas, pero tenemos que dar una normativa, un marco de referencia, ¿no? Y una de las primeras normas que nos dimos es que teníamos que controlar el origen de la información que van a manejar estos modelos, sea en inteligencia artificial tradicional, bien sea la generativa, que vemos que es la más disruptiva y de la que más se está hablando, ¿no? Pero para mí eso es clave, y es qué tipo de control vas a ejercer sobre el origen de la información que metas en estos modelos. De hecho, un matiz súper necesario, porque el valor de precisamente de esta tecnología que estamos muy expuestos, el valor que está todavía por ver es cómo integrando los datos de una organización o los datos que tú controlas, realmente estás teniendo salidas útiles y salidas de valor. Tomeu, me gustaría que nos hablases ahora de Hotel Digital. Me gustaría que nos contases un poco cómo surge este proyecto de innovación abierta, que principalmente es un proyecto que es impulsado, que impulsa la transformación del sector turístico. ¿Cómo surge? Bueno, es una iniciativa que surge en plena pandemia. Sí, nosotros estábamos aquí encerradicos y la verdad es que nuestro sector
fue una experiencia muy dura. Fue una experiencia muy dura porque te encuentras con 30.000 trabajadores, te encuentras con 30.000 habitaciones, trabajadores que en función a cada uno de los países pues tienes que darle un trato distinto, pero ninguno es cómodo, y con 30.000 habitaciones que de repente se te quedan vacías y que los siguientes semanas, meses, es una dinámica de devolución de reservas por las reservas canceladas, ¿no? Con lo cual se crea una situación un poco de reflexión, de decir, oye, y de ese proceso surge el cómo podemos plantear, cómo podemos ayudar a la compañía, el que tras este episodio que todos pensábamos que iba a concluir, como efectivamente ha pasado, cómo podemos ayudar a la compañía a salir de la mejor manera, ¿no? Y veíamos que había dos palancas muy importantes, la digitalización y la sostenibilidad. Sostenibilidad en su sentido amplio de la palabra, donde tenemos una gran experiencia y donde hay una trayectoria muy sólida, ¿no? La parte de digitalización también nos hizo ver, yo creo que la propia situación, que éramos muy pequeñitos. Cada uno de nosotros éramos muy pequeñitos, ¿no? Y se nos abrió un poco la cabeza decir, oye, ¿y si lanzamos alguna iniciativa en la cual podamos aunar esfuerzos, podamos hacer un camino conjunto y no ir en solitario como históricamente hemos ido? Y también había otra componente. Como te he dicho antes, nuestra compañía tiene esa impronta de innovación muy arraigada, ¿no? Decíamos, una iniciativa de este tipo también podría ayudarnos a catalizar, a aunar esas fuerzas, esos esfuerzos que se están realizando y ser más efectivos en los resultados que se están obteniendo, ¿no? Entonces, eso fue, yo te diría, un poco el origen del por qué, ¿no? Esta idea, que en esos momentos teníamos muchas horas para pensar, pues la expuse a mi compañero, el director general de operaciones, Rodrigo Moscardó, y planteamos, oye, ¿y si lo proponemos y vemos hasta dónde podemos llegar? Empezamos a identificar posibles partners, maduramos el concepto y empezamos a hacer algunas visitas. Y las primeras con mascarilla, ¿eh? O sea, estábamos todavía ahí. Y bueno, pues las empresas a las que contactamos pues tuvieron una muy buena reacción. Les pareció que era una iniciativa que tenía sentido y pues empezamos a conformar ese conjunto de partners. Hoy participan 31 partners. Las hay desde compañías de telecomunicaciones, grandes consultoras, grandes tecnológicas, un conjunto importante de empresas que son integradores. Se han analizado más de 220 casos de uso y 14 de ellos son productos homologados que están o desplegados completamente o en fase de despliegue. Con lo cual, la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy distinta a cómo se hacían las cosas hasta ese momento, que se basa en principios de transparencia, mucha, de generosidad y asumir que hay esfuerzos y riesgos que van a estar compartidos. Y son reglas, os digo, reglas de juego muy claras. La gente las entendió, las aceptó y estamos avanzando. Es una iniciativa que además marca claramente dónde queremos trabajar. Es un tema de digitalización en los hoteles y además marcamos 4 líneas básicas que tienen que, de alguna manera, facilitar el que vayan surgiendo estos futuros servicios, que son aspectos de eficiencia operativa, aspectos de conocimiento del cliente, aspectos de experiencia del cliente y del empleado, y la propia sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, ahí ya también tenemos un marco en el cual los partners y nosotros mismos estamos trabajando, nosotros generando los retos, diciéndole a los partners, esto me duele, nuestra gente ha trabajado antes y nos está diciendo, por favor, solucionadme este tema, con lo cual los partners también tienen un punto focal muy claro de hacia dónde dirigir sus propuestas, ¿no?
propuestas que entran dentro de la dinámica que hemos visto antes. ¿Qué KPIs me planteas? ¿Qué valores? Oye, ¿me interesa o no me interesa? Si me interesa, vamos a hacer un MVP, producto mínimo viable, no un piloto, que los pilotos siempre funcionan bien, porque hay uno que quiere vender y otro que quiere comprar y siempre sale bien, pero un producto mínimo viable era déjamelo funcionando en un periodo relativamente corto con todas las integraciones con mi ecosistema de soluciones. No en abstracto, no en esto a fulanito le ha funcionado bien, no. Lo que tenemos que comprobar es que a nosotros nos funcione bien en nuestra realidad, ¿no? Y esta es un poco, a grosso modo, la iniciativa. Ya llevamos por el tercer año y el segundo largo, sí, entramos en el tercero y la verdad es que genera todo ese valor a la compañía que queda reflejado en el número de productos que hemos desplegado. Muy interesante. De hecho, este es un proyecto, como estabas contando, que actualmente debes de tener 14 productos homologados y a mí me gustaría, que lo acabas de mencionar, que nos contases un poco cómo está impactando este proyecto en la experiencia del cliente. Bueno, la experiencia del cliente es un ámbito muy amplio, pero cuando hablamos de experiencia del cliente en base a digitalización, creo que ahí Hotel Digital está entrando muy directamente en los cambios que estamos aportando a la compañía, ¿no? Muchas de estas 14 iniciativas están vinculadas a experiencia del cliente. Y la homologación de un producto, como hemos visto en el modelo que seguimos, es implícita. En el momento que la homologuemos, ya estamos garantizando que en el momento del despliegue este producto va a generar valor, ¿no? Algunos ejemplos de productos que hemos ya puesto en producción, pues en los grandes complejos, que los grandes son muy grandes, pues facilitar vía la app las rutas de origen-destino. Básicamente es extrapolar un Google Maps dentro de una realidad de un complejo privado y donde pues, posicionamos los 200 y pico puntos de interés que, por ejemplo, tiene nuestro complejo de Cancún, ¿no? Tenemos otro producto que ha sido el web check-in previo a la llegada, con el escaneo de documentación oficial, con lo cual el proceso de check-in se está agilizando pues sustancialmente. Estamos hablando también de información online del transporte interno dentro de los complejos, que vuelve a ser otra extrapolación de algo que está en la calle, pero dentro de un complejo, entorno privado, esto era más novedoso. La posibilidad de solicitar bebidas en la piscina o en la playa vía la app, un mecanismo de comunicación con el cliente ante situaciones muy concretas que son las colas y las esperas a través de WhatsApp. Recientemente kioscos en buffet y eso vuelve a ser el equiparable al Big Burger, ¿no? a los McDonald's, ¿no? con sus kioscos pidiendo en algunas estaciones de cocina en vivo. El Chromecast en la habitación dando cobertura a ese principio de, oye, yo viajo con mis contenidos, no me des nada, simplemente dame acceso a los elementos que tengo en la habitación, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un largo ejemplos, ¿no? de muchos ejemplos que impactan sobre la experiencia del cliente. ¿Cómo estáis midiendo? ¿Algún ejemplo de cómo estáis midiendo este impacto? Vuelvo un poco al razonamiento de las preguntas anteriores, ¿no? El impacto se mide antes de la homologación. Podemos medir una vez homologado y desplegado ante situaciones de decir, oye, no acaba de funcionar como funcionaba en el momento que lo homologamos, ¿qué está pasando, no? Pero no hay una medición posterior, sino absolutamente previa a la homologación. Aquí vuelvo a incidir sobre el punto que creo que es relevante, y se llama MVP. Y eso es un reto en sí mismo, porque lo que le estamos diciendo a los partners es, oye, tienes un periodo no mayor de 3 meses, 4 como máximo, para esto que me has de alguna manera planteado y que entiendo que puede ser una buena opción, lo hagas una realidad en 1 o 2 hoteles totalmente integrado con el ecosistema, ¿no? Claro, es que lo estás tocando, Esther. Entonces, si ya previamente hay una teoría que te dice que puede ser bueno, lo llevas a la máxima realidad en nuestra stack de soluciones, en nuestra realidad de negocio,
tienes una gran tranquilidad de lo que vas a desplegar a lo largo de todos los países donde tenemos hoteles y a todos los hoteles. Bueno, pues vas con unas garantías que de otra manera pues serían muy inferiores, ¿no? Sé que, y ya lo estás dejando bastante claro a lo largo de la entrevista, que la tecnología ocupa el valor siempre y cuando se entiende muy bien cómo va a impactar y en qué parte de los procesos cobra sentido. Pero sí que me gustaría que nos contases, en la medida de lo posible, qué tecnologías, qué soluciones habéis incorporado a este hotel digital una vez que concebís el valor que puede aportar a la industria. Lo que volvemos otra vez es al mismo planteamiento. Es decir, hotel digital no nace para implantar una tecnología determinada. Hotel digital nace por dos motivos: canalizar todo el talento, energía que tenemos en ámbito de innovación, digitalización, y en generar valor en procesos core de negocio. Esos son los dos grandes motivos, ¿no? Y eso se puede hacer con una tecnología, con otra, e incluso, voy más lejos, sin tecnología, simplemente revisando los procesos. Con lo cual, el tema también tiene su gracia, ¿no? Pero, en definitiva, lo que estamos aplicando ahora mismo pues son temas de movilidad, temas de reconocimiento de imágenes, tema de control de aforos a través de pues, la identificación de entradas, salidas. Bueno, son ese compendio de cosas, pero también hay adopción pura, de decir, oiga, esto es un producto, me genera este valor, pues es que me es igual si a esto le llamamos innovación o no. Esto es aportación de valor. Es muy importante. Y sé que soy pesado con el concepto de aportación de valor, pero es que es fundamental. Lo otro, decir, oye, y este caso, pues vamos a plantear un ejemplo muy concreto, que será la primera experiencia, la estamos haciendo a través de Hotel Digital, de un agente basado en inteligencia artificial generativa. No somos muy originales, pero la originalidad de esto es que el control del dato es riguroso. Es decir, nosotros lo que le hemos dicho ahora a los dos fabricantes, hemos invitado a participar a los dos grandes fabricantes, es, oye, yo te doy acceso a toda la información que tengo pública en mis CMS, tanto de iberostar.com como de la app, ingesta estos contenidos y pongamos a hablar a la gente. Si esta conversación es inteligente y no me obliga a un refuerzo de estructuras, a inversiones continuas en enseñar al modelo, sino que es tan brillante como tú me estás vendiendo, oye, pues el caso de uso nos va a decir éxito y lo vamos a adoptar. Si fruto de esto entramos en identificar que hay unas tareas, quien haya hablado de ellas, que hay unos costes importantes, bueno, pues el caso de uso dirá lo que tenga que decir, ¿no? Pero te lo contaba desde el punto de vista de decir, oye, hemos identificado que hay un proceso de negocio que es atención al cliente durante su estancia. Y es complejo. Y tiene muchos elementos que lo componen. Pues en uno de ellos hemos visto, oye, pues igual aquí un agente puede cubrir una necesidad. Y lo que estamos diciendo ahora es, fabricantes más otro integrador, queremos hacer una prueba donde con todos nuestros datos, unas 150 personas estamos pensando en Iberostar, vamos a ponernos delante de este agente y le vamos a preguntar cosas de nuestros hoteles. Si nos convence las respuestas que estamos obteniendo, primero decidiremos con quién nos casamos, por decirlo en simple, para esas iniciativas de inteligencia artificial generativa, y por otra parte vamos a ver si esto cabe dentro de la app como un agente, si ese agente además se puede extrapolar a un call center o a la propia web. Pero eso lo veremos. Entonces, es que el competidor tiene un agente. Pues muy bien, seguramente ha hecho el ejercicio y ha constatado que le aporta valor. Nosotros estamos en este punto de quererlo constatar directamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues abiertos. Pero no hemos creado un caso para incorporar la inteligencia artificial. Es que paso de un proceso estratégico, que es como atendemos a los clientes, puede tener su sentido. Me encanta esa racionalización, porque es el encontrar el sentido de la tecnología a una realidad de negocio, una realidad de personas.
Y de hecho, hay una cuestión que me encantaría que nos contases, es las personas al final deberían de formar parte o tenemos que formar parte de esta evolución tecnológica. Y me gustaría saber cómo visualizas esta gestión del cambio, cómo gestionar posibles preocupaciones de los empleados o incluso cómo fomentar una cultura que apoye y adopte esta tecnología, ¿no? Estoy hablando en concreto principalmente de la inteligencia artificial, que parece que es la que es una red de arrastre, ¿no? Y es la que está generando pues, un conflicto, por decirlo de una forma, muchas veces emocional por parte de las personas. Realmente estamos en un momento donde las personas no pueden estar de lado en este tipo de decisiones. Cuando digo personas, son nuestros clientes, nuestros empleados. Y la comunicación es importante para que se apunten a esta dinámica, ¿no? Pero también es cierto que tienes que demostrar que vale la pena hacer esa evolución. De ahí que nuestro modelo apueste tanto por decir, yo te puedo demostrar que esto aporta valor. Vamos a ver cómo conseguimos bajar la presión que tú vas a sentir de es que vamos a verlo. Pero en principio, ¿ves que aporta valor? Venga, vamos a verlo. Comunicación muchísima. También la propia dinámica que te he contado del digital, pues nosotros, lo que son retos, lo que es, oye, tengo un problema, ayudarnos a resolverlo, lo gestionamos con nuestras personas. Es nuestra gente de los hoteles la que está hablando diciendo, ayúdame con esto. Claro, si la ayuda le viene a través de un caso de uso que dice, yo te puedo arreglar esto en base a inteligencia artificial, bueno, pues oye, hemos vuelto a invertir el circuito, ¿no? Bueno, lo tengo que entender bien porque esto es una respuesta que me dará a un problema que he dicho que tengo. Bueno, yo creo que es una buena manera de plantearlo. Ahí llegas a un determinado conjunto de colaboradores, empleados o compañeros, ¿no? Tienes que estar preparado para la discrepancia y la hemos tocado. Es decir, una misma prueba de un caso de uso, pues en un hotel obtener unos resultados estupendos y en otro no tan buenos. La diferencia era que uno de los responsables de departamento del primer hotel había abrazado la bondad de la iniciativa y el del segundo hotel no. Bueno, pues los casos estaban dando información dispar. Esto tiene que ver, Esther, con esos 3 niveles que comentaba antes. Es el de arriba. ¿Qué hemos hecho con ese responsable de este bar, restaurante o comedor, lo que sea, para informarle, convencerle de que eso es bueno para él? Y ahí fallamos porque si no, ese segundo hotel no hubiera tenido esos resultados, ¿no? Y eso te hace entender lo importante que es el ir a los 3 niveles, ¿no? Y el de arriba especialmente, que es muy complicado. Totalmente. Tomeu, para cerrar, sería muy útil también conocer tu opinión sobre qué aspectos tendrías que trabajar o que tendría que trabajar una compañía que todavía no ha arrancado el proceso de incorporar, volviendo un poco a la parte de esta tecnología de la inteligencia artificial, ¿por dónde tendría que empezar para su día a día? Hombre, la verdad es que no me encuentro muy autorizado para dar consejos, porque si bien tenemos una cierta experiencia en lo que es inteligencia artificial tradicional, con modelos ya muy consolidados, estamos entrando en el concepto de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y lo estamos haciendo como hemos comentado. Yo puedo compartir este enfoque, pero no puedo dar consejos. Hombre, lo que sí diría es importante establecer unas reglas de juego para la organización. O sea, no puede ser la adopción de la inteligencia artificial, en mi humilde opinión, no puede ser el fruto de una serie de iniciativas desacompasadas que no están al mismo nivel de inquietud, de riesgo, de análisis de beneficio, etcétera. Yo creo que esto hay que templarlo y, desde luego, marcar una normativa, unas reglas de juego que sigan las distintas entidades, personas, departamentos que en un momento dado puedan estar abriendo iniciativas de este tipo, ¿no? Otra de nuestras sugerencias sería garantizar la información origen de estos modelos.
sea generativo o sea tradicional. Para mí esto es clave y esta es una de las dos líneas rojas que hemos marcado en nuestra normativa. La segunda es, oye, en entornos abiertos públicos no puedes compartir información de la compañía. Son dos reglas, son muy sencillas, pero de un enorme calado, ¿no? Después está, pues yo creo que hay que experimentar. Creo que no hay que tenerle miedo, ni hay que, ni lo contrario, ni ir ciegamente a esta adopción, ni tenerle miedo. Es experimentar, probar, valorar bien el resultado de esa prueba y desplegarlo si estás convencido que te está aportando un valor que te viene soportado por unos KPIs que reflejan tu concepto de valor. Y yo creo que esta es la sugerencia que podría hacer aquellas empresas que estén en una situación un poco previa a la que nosotros nos encontramos. Pero insisto, no estoy autorizado a dar consejos en este sentido. Pues muchísimas gracias. En realidad, bueno, yo creo que muchas veces los consejos es, más allá del consejo propiamente, es la reflexión, ¿no? De cómo ante algo razonablemente o relativamente nuevo dentro de las organizaciones, muchos buscamos referentes en cómo ha sido la aproximación. Así que muy útil esto último que nos has contado. Tomeu, muchísimas gracias por el despliegue de conocimiento que has hecho, por el tiempo que has dedicado. Me ha encantado y estoy totalmente alineada al valor de esta tecnología y de cualquier tecnología. Pasa por entender muy bien cómo realmente da respuesta a tus procesos internos y si realmente tiene sentido empezar a rodar, a trabajar con esas pruebas de concepto iniciales, que de alguna forma es, bueno, dar cabida a si la tecnología está dando respuesta a lo que se presupone que podría llegar. Así que muchísimas gracias, no solamente por esta parte que nos has estado contando, y luego también muy interesante lo que nos has estado contando de Hotel Digital, cómo nace, pero sobre todo la involucración y el impacto que tiene dentro de la propia industria y con respecto al usuario. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Esther. Ha sido un auténtico placer y bueno, pues espero haber aportado algo. La experiencia, ahí es lo que queda reflejado en estos comentarios. Muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t2o.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast.